Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir este día para aprender, seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Como cada jueves se hace. Así que el Señor siempre nos dé vida, nos dé salud. Así que oramos para comenzar. Padre, te doy gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder, Señor, abrir tu palabra y tener, Señor, un momento de estudio para aprender más de ti. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo y también queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Amén y amén. Bueno, hermanos, el jueves pasado empezábamos un tema que son las leyes del pacto y que eso es lo que trata el Deuteronomio desde el 12 hasta el 26. Y que en este momento vamos a continuar con el tema. Entonces, dentro de las leyes del pacto, el primer tema, las leyes del pacto es como la enseñanza en general. Amén. Es como la enseñanza en general. Y dentro de esto de las leyes del pacto, vimos el primer tema que es el santuario único. Y eso lo vimos en Deuteronomio 12, del 1 al 7. Deuteronomio 12 del 1 al 7. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella sobre todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, únicamente como a medida de introducción, tocar algunos temas que vimos el jueves pasado, y es que las leyes que establecen el culto a Jehová es el santuario central. Esta es una aplicación de los 10 mandamientos y de la vida social y religiosa del pueblo de Israel. Entonces, veíamos que el versículo 1 sirve como introducción para el código deuteronómico, ¿verdad? Y también vemos que el Señor estaba centralizando la adoración y únicamente en el lugar donde Él iba a establecer. Pero para poder establecer esta adoración había que hacer algo muy importante, y esto era destruir los santuarios en donde los cananeos adoraban a sus dioses. Y hay una exclusividad en el caso de la adoración para Israel. Y se lo dice no una vez, se lo dice muchas veces: soy el único Dios y solo a mí me van a adorar. Entonces, que lo vimos el jueves pasado, que donde Jehová es introducido como el único Dios de Israel, y eso está en Deuteronomio 5:7. Entonces, ¿qué más vimos? Bueno, que la mayoría de los templos cananeos estaban en las colinas y en los montes altos. Los lugares altos eran lugares sagrados porque los cananeos creían que la altura del monte indicaba que el adorador estaba más cerca de su Dios. Amén. Entonces estábamos estudiando esto, perdón, y fíjese que en el versículo 2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también leímos que en Deuteronomio 16:21 decía que no plantaréis ningún árbol, y esto estaba hablando de literalmente o tener un árbol o poner un poste, porque aunque vimos cómo era o cómo se describía que era Acera, que era una mujer en la cual tenía una serpiente en su mano en cuestión de fertilidad. Fíjese, en algunos lugares la serpiente era la figura de fertilidad, o imagínense, la serpiente. Y en otros lugares, como en los casos, yo decía, en los casos nórdicos, en los lugares nórdicos, es el conejo. Y si usted se da cuenta, al día de hoy, sin mencionar nombres ni marcas ni nada, pero usted se da cuenta que hay un símbolo de un conejo que se ocupa para la promiscuidad. ¿Ok? Entonces, porque todo está ligado, todo este tipo de pecado está muy ligado a eso. ¿Ok? Bueno, entonces, la adoración de la diosa Acera decía que era debajo de todo árbol frondoso, y frondoso es verde o siempre verde. Vimos que es con respecto a la fertilidad, pero hay algo muy importante y es donde yo quiero que por favor usted me pueda poner atención en esto. Fíjese que veíamos que Baal era el hijo del dios El, o El, que significa Dios, ¿verdad? Que es el Dios supremo, el creador, el bondadoso, el padre de todos los dioses. Y Baal es representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven o un becerro. Ok, no voy a tratar de repetir lo que ya vimos. Y Acera, que era considerada la madre de los dioses. Entonces, ahora, hay algo aquí muy importante. Fíjese que, y esto no lo debemos de perder de vista, y es que donde se adoraba a Baal, donde se adoraba a Baal, donde se adoraba al hijo, porque se decía que Acera era la madre de Baal. Amén. Acera es la madre de Baal. Eso es la forma de la adoración que se hacía. Ok, entonces, donde se adoraba a Baal, siempre iba a haber algo relacionado con Acera. Si no, recuerde, cuando Elías llega donde el pueblo, se pone enfrente del pueblo de Israel y les dice, ¿claudicaréis entre dos pensamientos? Y entonces cuando hace el sacrificio, el altar del sacrificio Elías, ¿quiénes estuvieron primero? Los profetas de Baal y los profetas de Acera. Entonces, dentro de este paganismo, en esta región, siempre que se adoraba a Baal, al hijo, se adoraba a la madre. Es decir, esta adoración siempre iba a estar unida. Y mire, es igual hasta el día de hoy con la religión tradicional, ¿verdad? Nosotros sabemos que no adoramos imágenes, no creemos que ese es nuestro Dios, no adoramos a bebés, no adoramos a niños y definitivamente como cristianos evangélicos sí tenemos un gran respeto de lo que fue María. Amén. Porque aún ella misma dijo que necesitaba de un Salvador. Y es tan horrible esta adoración de Baal y de Acera, que en algún momento llegaron a poner a Acera como la esposa de Baal, convirtiéndose en una diosa madre. Fíjese, es algo aborrecible, ¿verdad? La palabra
a eso le llama incesto. Entonces, por lo tanto, sus objetos sagrados, acera, que podría ser un árbol o simplemente palos, postes, así como oye, no era una figura de ella, se encontraba junto a los altares de Baal y a ella se le adoraba junto con él. Ok, entonces, y de ahí leímos las citas bíblicas. Si usted en caso dado no entiende de qué estoy hablando, le invito a que escuche la enseñanza del jueves pasado, que es las leyes del pacto, en donde vimos muchos versículos que hacen referencia a destruiréis enteramente de la tierra que iban a heredar, de que había que derribar sus altares, que había que consumirlos con fuego. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran de madera, y que destruiréis las esculturas. Ok, entonces quiero continuar con respecto al altar único. ¿Por qué? Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros debemos de ser el único altar para el Señor en respecto a nuestra adoración. Dice la palabra que no podemos adorar a dos dioses o a dos señores, sino que a uno solo. Entonces usted y yo debemos de adorar solo a un Señor. Entonces mi alma, mi cuerpo debe de volverse un altar único. Ahora, fíjate que los altares cananeos, ya entrando en el desarrollo, los altares cananeos eran similares a los altares israelitas. ¿Por qué razón? Recuerde algo muy importante: Satanás es el imitador. Él imita todo. ¿Para qué? ¿Para qué imita todo? Para poder, confundir o engañar, ¿verdad? Es el engañador, pero también es un imitador. Éxodo 20, del 25 al 26, dice que 20. Éxodo 20, estaba leyendo el 21. Éxodo 20, 25 y 26. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Mire qué interesante, ¿verdad? Dice el Señor: si me vas a hacer un altar de piedras, no la vas a forjar, no la vas a tocar, así como están. ¿De qué está hablando? De algo no arruinado, de algo no contaminado, sino que de algo original. ¿Ve qué importante es esto? Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y también estaba muy, muy claro: no subirás por gradas a mi altar. A nivel de la tierra, Para que tú, entonces aquí había un porqué. Oiga, entonces había un porqué. Los altares paganos estaban en lugares altos, para que tu desnudez no se descubra. Mire, siempre una promiscuidad. Quiere decir que aquellos que adoraban a dioses paganos lo hacían para que los demás vieran su desnudez. ¿Ok? Entonces, pero el propósito de la destrucción de los santuarios cananeos era remover la tentación de adorar a los dioses de la tierra y evitar la contaminación de la adoración de Jehová con las prácticas religiosas de los cananeos. Si usted se da cuenta, muchas religiones tienen altares, ¿verdad? Y los tienen afuera. Y en alguna ocasión yo he escuchado decir a alguien: mire, yo no soy quien para juzgar, por favor, no estoy hablando de eso, pero gente que dice ser cristiana y dice: fíjese que pasé y vi tal imagen o algo y me dio no sé qué y oré. ¿Cómo así?
¿Cómo así? ¿Acaso Dios no es suficiente? Entonces dijo el Señor, los van a destruir para que no haya tentación en ustedes. Y el día de mañana no digan, ay, Señor, es que ay, yo lo vi tan bonito, ¿verdad? Tan agradable, tan lleno de paz y por eso lo quise hacer. Por esa razón también es que nosotros deberíamos de sacar todo lo que hay en nosotros. Mire, ejemplo es escuchar música secular o música pagana, música del mundo. ¿Por qué razón? Porque corremos el riesgo de caer en esa tentación de adorar, de cambiar. Amén. Amén. Amén, amén. Perdón, ahí estábamos arreglando algo que se movió. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué más significa la destrucción de los templos? Bueno, el rechazo de los dioses que eran adorados. Allí, otra razón para la destrucción de los templos cananeos, que era hacer desaparecer los nombres de los dioses cananeos de aquel lugar. Oiga, versículo 3. Entonces, primero era quitarlos, ¿verdad? Pero la destrucción de los templos significaba esto, el total rechazo de los dioses que eran adorados. Hermanos, usted y yo debemos de rechazar todo aquello que nos lleve a alejarnos del Señor. Amén. Por eso es una lucha. Usted puede decir, no, es que es bien bonita las canciones, la música y todo lo demás. Sí, pero si nos pierden, si nos alejan, debe de ser totalmente destruido. Dice, derribaréis, versículo 3 del capítulo 12, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Por eso habla de acera, porque tenía que ser algo de madera, ¿ok? Y destruiréis las esculturas, oiga, y raeréis su nombre de aquel lugar. Amén. Entonces, había que hacer desaparecer los nombres. Mire, increíble, ¿verdad? Había que hacer desaparecer los nombres de los dioses cananeos de aquel lugar. ¿Qué significa hacer desaparecer el nombre de estos dioses? Bueno, significaba eliminar la memoria de los dioses cananeos, porque lo que no tiene nombre no tiene existencia. Entonces, imagínense, la primera generación, estos a los que iban a entrar e iban a poseer y a heredar la tierra, ellos sí iban a tener conocimiento en el hecho, ¿verdad? Ahí habían altares de Baal y los destruimos. Y el Señor les dice, no deben de mencionarlos, no deben de acordarse. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no tiene nombre no tiene existencia. ¿Y qué hizo Israel? ¿Los destruyó por completo? No, no los destruyó por completo, sino que siguieron pasando de generación en generación por los mismos israelitas. Porque sí habían cananeos, habían filisteos, habían todo lo demás, pero ¿cómo es posible que dentro de los templos hubo adoración de Baal? Quiere decir que no cumplieron por completo la orden que el Señor les había dado. Es como si un padre viene y en su juventud, ¿ok? Oiga, en su juventud
le gustaba algún cantante, pongámosle algo así, algún cantante. Y 20 años después o 15, pongámosle en su juventud, más 15 años más, tiene un hijo. Amén. Entonces, más 15 años más en lo que crece este hijo, o 20, entre unos 15, 20 años, si nunca dejó de escuchar a un artista secular, ¿qué va a pasar con su hijo? Lo va a escuchar, se va a hacer fanático o fan de ese grupo, de esa cantante, de ese cantante, de esa práctica. Entonces, por eso es que muchas veces yo veo a jóvenes, muchas veces he visto a jóvenes cristianos, y esto es bien lamentable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un joven o una joven ocupe camisas de una banda o de algún cantante? Camisas. ¿Cómo es posible si no es de su época? Si no los escuchó, si no supo. ¿Cómo es posible? Entonces significa que uno de los padres, ¿qué? Lo transmitió, lo permitió. No hay otra explicación, no hay otro razonamiento, no hay otra forma de ver las cosas. Israel no podía seguir las prácticas religiosas de los cananeos. No haréis, versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. La adoración de Jehová debía de ser contraria a las prácticas religiosas de los pueblos que Israel iba a conquistar. ¿Por qué? Porque Israel tenía que adorar únicamente a Jehová. ¿Dónde? En el lugar escogido por el Señor. En una de las tribus para allí poner su nombre. Mire lo que dice siempre, versículo 11 del capítulo 12. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ¿quién lo iba a escoger? El Señor. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Versículo 21. Ahí mismo, versículo 21. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, si estás muy lejos y no se puede llegar a ese lugar, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. 14, Deuteronomio 14, versículo 23 y 24. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios te hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Amén. Repito, y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijeres. 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Amén. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Pero no me quiero adelantar esto porque vamos a seguir estudiándolo. Ok, entonces
Después de la destrucción de los santuarios de los cananeos, Dios iba a escoger un lugar especial en Israel. Primero había que destruirlos para que el Señor escogiera un lugar y allí colocaría su nombre y viviría con su pueblo. Ok, ¿qué significa cuando dice pondré yo ahí mi nombre? O poner ahí su nombre, bueno, es manifestar su presencia divina. 12:21. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, oiga, para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado, y comerás en tus puertas según lo que deseares. Y 14:14 de Deuteronomio. No, perdón. Ok. No es Deuteronomio 14:14. Creo que aquí me comí un número. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, esta expresión también es sinónima de la expresión hacer habitar su nombre, que lo vimos en el 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para ponerle en su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Y la lista, ¿verdad? Que lo vimos hace un momento. Entonces, Jehová iba a establecer su residencia en el templo. Y allí el pueblo de Israel debería recurrir para adorar. Y de ahí era para presentar sus diezmos y para entregar sus ofrendas. El santuario sería la morada eterna del Señor con su pueblo. Amén. Y fíjese que algo muy interesante. Versículo 7 dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. Fíjese que está dando también, está indicando algo que es muy claro, que la adoración de Israel iba a ser comunitaria, iba a ser con todo. ¿Por qué? Porque toda la congregación debía de venir delante de Jehová en el lugar escogido y allí presentar sus ofrendas. Amén. Entonces, ahora nosotros no solo presentamos ofrendas o diezmos de una manera física, ¿verdad? Sino que también presentamos ofrendas, como cuál. Antes estos presentaban ofrendas por los sacrificios, todo lo demás. Hoy, fruto de labios, una adoración, una acción de gracias. Amén. Entonces, es muy interesante con respecto a ¿qué le ofrecemos al Señor? Tenemos un lugar, ¿verdad? Tenemos un lugar para adorar al Señor. Claro que sí, tenemos un lugar. Pero también debemos de recordar que hay una adoración personal y estamos hablando de este santuario único. Hoy tenemos la iglesia, hoy tenemos un lugar de adoración, pero es porque nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Entonces, fíjense que el sacrificio de animales tenía un motivo religioso y un motivo humanitario, el de proveer alimentos para las personas pobres en Israel. Eso está en Deuteronomio 16:11 y 16:11 y 26:11. Según las instrucciones que podemos encontrar en el capítulo 1 de los Levíticos, los animales ofrecidos en holocaustos eran quemados por completo sobre el altar, donde nos también hemos aprendido y sabemos que no podían estar crudos, sino que bien cocidos, y lo que quedaba había que quemarlo por completo. Entonces, la persona que ofrecía el sacrificio ponía su mano sobre la cabeza del animal como símbolo de su identificación con el animal y de la expiación de su pecado y de su reconciliación con Dios. Estamos viendo algunos puntos, ¿verdad?, que vamos viendo con respecto a
esto. Ahora, ¿qué eran los sacrificios? ¿Para qué eran los sacrificios? Eran ofrendas de gratitud a Dios. ¿Para qué nosotros hoy debemos de tener sacrificios? Como una ofrenda de gratitud a Dios. Morir a nuestra humanidad, al viejo hombre, ¿verdad? Ese es el propósito. Entonces, acompáñenme a Levítico 7. Vamos a leer Levítico 7. Levítico 7, 12 al 15. Desde el 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Oiga, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite. Tortas sin levadura, sin fermentación, sin una contaminación. Ahora lo podemos ver como la contaminación del mundo. Ok, mire, este día en este país y hoy mucha gente celebra un día de acción de gracia. No estoy hablando de eso, hermano. No crea que yo estoy predicando este día y enseñando esto por acción de gracias. No, hermano. Porque los sacrificios al Señor y las acciones de gracia son de su pueblo. Y si todo el mundo, no importa la religión que sea, celebra algo, no estamos hablando de la misma adoración. Por favor, no vaya a decir, mire, el hermano Eduardo predicó el jueves de acción de gracia. No estoy hablando de eso, hermano. Son dos cosas muy diferentes. 13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias. Se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Entonces, ¿cuál era el propósito de los sacrificios? Recuerde que esto era algo establecido por Dios, el lugar y la fecha. El propósito de los sacrificios era expresar acción de gracias por bendiciones recibidas de Dios, que es lo que usted y yo deberíamos de ofrecer al Señor todos los días. Y por eso es que nos reunimos en la iglesia para que juntos, en unidad, juntos y unánimes, juntos y en armonía, adoremos y expresemos una acción de gracias a nuestro Dios. Entonces, ahorita le estoy hablando cuestiones como para ir teniendo un conocimiento, porque también es necesario, hermano, saber qué se hacía, por qué se hacía, cómo se hacía. La persona que sacrificaba celebraba una fiesta de comunión delante de Jehová con sus familiares y con sus amigos. Ahora, habla de los diezmos o de la 10ª parte del grano, del vino, del aceite y de la primicia de los animales. Estos serán presentados en el templo como una expresión de adoración. Amén. Muchos enseñan, y pues totalmente no somos quienes para... No, muchos enseñan que el diezmo no está vigente. Para nosotros sí, para nosotros al día de hoy el diezmo está vigente. Mire, ¿dónde es que se menciona la primera vez? Con Abraham. ¿A quién se los entregó? A Melquisedec, que es Cristo. Pero fíjese que lo primero que Melquisedec, antes que Abraham le ofreciera o le entregara los diezmos, ¿qué le da Melquisedec? Pan y vino. Amén. Pan y vino. ¿Qué fue lo que el Señor ofreció ahí en el sacrificio? Su cuerpo y su sangre. Abraham no es judío, Abraham es gentil,
Pero Abraham era o es el padre tanto del reino como de donde venimos, ¿verdad? Cuando le dice, te daré descendencia. Te daré una descendencia que es como la arena del mar, reino, y una como las estrellas, que es iglesia. Amén. Bueno, pero el tema de hoy no es el diezmo, ya lo vamos a tocar, tal vez más adelante. Amén, porque no es el que quiera diezmar, que lo haga, y el que no quiera diezmar, que no lo haga. Uno de hombre no es el que bendice es Dios. Así que una cosa, hermanos, el diezmo es voluntario. Si alguien me dice a mí, yo no creo, pues está bien. Yo humanamente no tengo el poder para bendecir a alguien. No tengo el poder, no soy quien para decir si lo trae, no, es Dios. Y eso es personal, es un asunto personal. ¿Ok? Bueno, las ofrendas eran alzadas en sacrificios levantados ritualmente delante de Dios para indicar que la porción del sacrificio era entregada a Dios. Cuando habla de la ofrenda alzada o levantada. ¿Por qué? Porque era para que indicar que la porción del sacrificio era entregada a Dios. Hay algo que se llama la ofrenda votiva, que es por voto, ¿verdad? Que se hacía por algún voto, era ofrecida a Dios y representaba promesas hechas por medio de votos. Déjeme ver. En el versículo 11, después dice, en la parte que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos. Ofrendas elevadas es para decir que esta porción era entregada a Dios. Y todo lo escogido de los votos o ofrenda votiva, así se llama, es otro nombre, que se hubiere prometido a Jehová. Entonces esta última era ofrecida a Dios y representaba, oiga, todas aquellas promesas hechas por medio de votos. Entonces, las ofrendas voluntarias eran presentadas como una acción de gracia. Eso está en Levítico 7, 16 y 17. Entonces, todas las ofrendas presentadas, miren, ¿por qué estamos hablando? Porque está hablando del santuario único. Todo lo que usted haga, todo lo que usted tenga, debe de traerlo al altar delante del Señor. Amén. Usted no puede andar, reparto aquí, reparto. No. Nuestra adoración, nuestra vida, nuestro sacrificio y aún aquellos votos que le hemos hecho son únicamente para el Señor. Yo no puedo adorar a otro Dios. Entonces, todas las ofrendas presentadas a Jehová debían de ser traídas al santuario y ser ofrecidas según las estipulaciones de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Simple, hermano, está claro. Yo no podía presentar la ofrenda o un tipo de ofrenda que no fuere, sino que para presentar había una ley. No puedo presentar, si por mi condición me tocaba presentar un cordero, no podía venir con una paloma, un palomillo o etcétera. ¿Qué dice también? ¿Qué decía la ley? Que tenía que estar perfecto, nítido. No podía traer a un cordero, a un buey ciego, cojo. No, tenía que estar perfecto. Su adoración y la mía no puede venir con contaminación. Amén. Entonces, la presentación de los sacrificios en el templo durante algunas celebraciones o en las celebraciones eran ocasiones de gozo y de celebración por las bendiciones recibidas de las manos de Dios. Entonces, el caso de la comida consistía principalmente de la carne de los animales presentados al Señor como sacrificios de paz. Entonces, esta celebración generalmente era hecha durante uno de los días
de las fiestas anuales. Esto está en Levíticos 23. No lo quiero porque es muy extenso. Y ahorita quería terminar esto de el santuario único. Ahora, la exhortación de que Israel debería de regocijarse en la presencia de Jehová aparece diversas o varias veces en Deuteronomio. Oiga, el que Israel se regocijara era una exhortación. Rápidamente, ahí mismo, 12:7, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Quiere decir que no se podía presentar de una manera triste. Vosotros y vuestras familias, el 12, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Amén. También el versículo 18, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hija, tu hija, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Quiere decir que era una exhortación que no podían llegar tristes, molestos o enojados, sino que esa celebración y esa adoración debería de ser con alegría y debería ser sincera delante del Señor, porque si no, no iba a ser recibida. Déjeme ver uno más. 14:26, Deuteronomio 14:26, al final dice, y te alegrarás tú y tu familia. Y 16:11, Deuteronomio 16:11, y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu sierva, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieren de en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y con esto quiero ir terminando, quiero ir concluyendo con esto. Miren la exhortación y la orden de Jehová para que cada vez que se presentaran con él o delante de él, había que estar alegre. No podían ellos estar tristes. Era una exhortación. Fíjese, la familia del adorador israelita, ¿quién incluía? A la esposa, a los hijos, a los siervos, aún a los levitas que vivían en la ciudad, y como leímos en otro, a los huérfanos y a los extranjeros. Quiere decir que la adoración tenía que ser de todos y de una manera alegre, y te alegrarás. Entonces, esto nos deja algo muy claro, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado tristes, enojados, molestos? Este país, esta sociedad celebra este día en la acción de gracias. No me voy a referir a los que no son creyentes, me voy a referir a los que son creyentes. ¿Cuántos este día lo toman solo para decir, ay sí, estoy enojado con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con el hermano de la iglesia, con mi jefe, con mi primo, con el amigo, con lo que sea? No, hoy hagamos las paces. ¿Y los demás días? El Señor dice, si tú traes tu ofrenda y estás molesto con tu hermano, no la traigas todavía. Ve y ponte de acuerdo con tu hermano o con tu hermana. Y entonces después, trae la ofrenda.
Antes no. Entonces, si somos hijos de Dios, no podemos esperar a un día como hoy. ¿Para qué? Para hoy sí estar en paz. ¿Ve qué importante es el santuario de nuestras almas? ¿Cómo es posible que yo voy a ofrecer una alabanza a Dios y estoy molesto o enojado o peleado? Porque estoy presentando ofrenda. La presentación de estas ofrendas en el lugar donde Jehová había escogido y manifestado su nombre era una manera de reconocer y conmemorar públicamente las bendiciones recibidas de las manos de Jehová, el Dios que provee para su pueblo, el Dios que provee para usted y para mí. ¿Cómo presentamos nuestras ofrendas? ¿Lo hacemos de la manera correcta? ¿Presentamos algo bueno? Poniendo en figura el cordero o el buey está en estado perfecto. ¿O presentamos una adoración ciega, enferma, coja, desnutrida? Presentamos una ofrenda, una adoración con resentimiento, odio en el corazón. ¿Cómo presenta usted su ofrenda? ¿O será que ese santuario único está contaminado? ¿O será que en su santuario todavía hay algún Baal o una acera? ¿O será que en su alma todavía hay un altar que no ha sido destruido? ¿Cómo presenta usted su ofrenda? Entonces, el santuario único es el lugar donde el Señor ha puesto allí su nombre. Su vida es donde el Señor ahora ha puesto allí su nombre, su espíritu en nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, en cómo presentamos nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos has permitido, Señor, poder compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tengan una feliz noche y que tú, Señor, les proveas. Padre, que tu palabra quede en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, dé fruto. Señor, ayúdanos a limpiar nuestras vidas. Ayúdanos a derribar todas aquellas esculturas o todos aquellos altares en lugares altos que todavía tenemos en nuestros corazones y que no nos permite, Señor, no nos permite darte la adoración y el sacrificio que tú te mereces. Ayúdanos a exterminar, así como tu palabra le dijo a los israelitas, exterminen, desháganse, que el nombre de aquellos dioses no se mencione entre ustedes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga grandemente.